Buenos días, estimados estudiantes. Es un verdadero gusto tenerlos nuevamente aquí para continuar con nuestra inmersión en el fascinante mundo de la bioestadística aplicada. Hoy vamos a dejar atrás la simple descripción de los datos para adentrarnos en un terreno mucho más poderoso y a la vez desafiante, la predicción de la incertidumbre. En el contenido 4 de nuestra segunda unidad vamos a desglosar las distribuciones de probabilidad discreta, específicamente la distribución binomial y la de Poisson. Sé que al escuchar distribuciones matemáticas, algunos de ustedes sienten el impulso de salir corriendo hacia la ambulancia, pero les pido que se queden y abran su mente, porque lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre un técnico que solo sigue órdenes y un profesional que gestiona el caos. La formación del tecnólogo en emergencias médicas en el Ecuador contemporáneo trasciende la mera aplicación mecánica de protocolos clínicos, pues en un sistema de salud que evoluciona hacia la complejidad, caracterizado por la integración de servicios a través del ECU 911 y la Red Pública Integral de Salud, el profesional debe poseer la capacidad de comprender, modelar y anticipar la incertidumbre. La emergencia médica, por definición, es un evento estocástico, lo que significa que no sabemos con certeza cuándo ocurrirá, dónde se ubicará o qué gravedad tendrá. Pero cuando estos eventos aparentemente caóticos se analizan en conjunto a través del lente de la estadística matemática, emergen patrones de comportamiento nítidos que permiten la gestión eficiente de recursos vitales. Para empezar, debemos entender que en el ámbito de la atención prehospitalaria nos enfrentamos constantemente a datos que provienen de procesos de conteo, y esta es una distinción fundamental. A diferencia de las variables continuas como el tiempo de respuesta de una ambulancia o la presión arterial, que pueden tomar infinitos valores dentro de un rango, las variables aleatorias discretas asumen valores contables y finitos. Piénsenlo así: el volumen de incidentes que ingresan al ECU 911 en una hora específica solo puede ser un número entero, es decir, entran 5 llamadas o entran 6, pero no existen 3.5 llamadas, al igual que no existen 2.8 víctimas en un accidente de tránsito en la Panamericana. Un error común en la administración de servicios de salud en Ecuador es intentar aplicar modelos basados en la curva de campana o distribución normal a estos fenómenos que son intrínsecamente discretos, lo que lleva a subestimar los recursos necesarios para eventos críticos. Entremos de lleno en nuestra primera herramienta, la distribución binomial. Este es el modelo estándar para procesos donde el resultado de un experimento tiene solo dos posibilidades mutuamente excluyentes: éxito o fracaso, lo que en la literatura conocemos como ensayos de Bernoulli. Para que un escenario operativo en nuestra profesión se modele mediante una distribución binomial, deben cumplirse rigurosamente 4 condiciones que recordaremos con el acrónimo BINS. Primero, el evento debe ser binario, como cuando un paciente en paro logra el retorno a la circulación espontánea o no lo logra. Segundo, los eventos deben ser independientes, lo que significa que si atienden un parto exitoso, eso no cambia la probabilidad matemática de que el siguiente parto también lo sea. Tercero, debe haber un número fijo de ensayos fijado de antemano, como analizar un lote de 50 historias clínicas. Y cuarto, la probabilidad de éxito debe mantenerse constante en cada ensayo. Vamos a aterrizar esto con un ejemplo de control de calidad que les tocará vivir. Uno de los indicadores más críticos es la tasa de éxito en la intubación endotraqueal, un desafío técnico mayor según estudios del IESS y la Cruz Roja Ecuatoriana. Supongamos que, tras su capacitación intensiva, establecemos que la probabilidad de que ustedes logren una intubación exitosa al primer intento es del 85%. Ahora, imaginen que un coordinador zonal audita a una unidad alfa durante un mes, en el cual realizaron 20 intentos de intubación. Si ese paramédico reporta que tuvo éxito en los 20 pacientes, es decir, una racha perfecta, nuestra intuición diría: ¡qué buen profesional! Pero la estadística nos dice que solo existe un 3.88% de probabilidad de lograr esa racha perfecta por puro azar. Esto es un evento raro que amerita una verificación para descartar que el paramédico esté mintiendo en el reporte.
Por otro lado, si la dirección médica establece que fallar en más de 5 intubaciones de esas 20 es inaceptable, la distribución binomial nos permite calcular que existe un 6.7% de probabilidad de que un paramédico competente tenga una mala racha y falle esas veces puramente por mala suerte estadística, lo que representa un riesgo de falso positivo en la evaluación de desempeño. Otro ejemplo vital de la binomial es la validación de los sistemas de triaje como el de Manchester, adoptado en Ecuador. Imaginemos que la sensibilidad de este sistema para detectar un infarto es del 90%. Eso suena excelente, ¿verdad? Pero la estadística es cruel con los grandes números. Si en una jornada llegan 15 pacientes infartados a las emergencias de Quito, existe un 45.09% de probabilidad de que el sistema de triaje falle en detectar la gravedad de al menos 2 de ellos. Es decir, es casi un lanzamiento de moneda el hecho de que se nos pasen 2 infartos graves clasificándolos como no urgentes. Esta alta probabilidad estadística es la que justifica científicamente la implementación obligatoria de un segundo filtro, como un electrocardiograma inmediato para todo dolor torácico, independientemente del color que nos dé el triaje inicial. Aquí ven cómo la matemática salva vidas. Demuestra que confiar ciegamente en un solo paso de triaje conlleva un riesgo inaceptable. También podemos aplicar la binomial al dolor de cabeza diario del EQ 911, las llamadas falsas. Si asumimos, basándonos en reportes oficiales, que cerca del 40% de las llamadas son uso indebido o ruido, cada vez que un operador contesta, se enfrenta a un ensayo de Bernoulli con esa probabilidad de fracaso. En una hora pico, donde un operador contesta 30 llamadas, la esperanza matemática nos dice que pasará casi la mitad de su turno gestionando ruido, lo cual tiene implicaciones directas en el burnout laboral y justifica las sanciones del COIP para quienes mal usan la línea. Ahora, cambiemos de marcha hacia la distribución de Poisson. Mientras que la binomial maneja eventos con un techo fijo de intentos, Poisson está diseñada para contar eventos que ocurren en un continuo de tiempo o espacio, donde no existe un límite superior claro y los eventos suceden de manera aleatoria a una tasa promedio constante. Esta distribución es la reina para modelar lo impredecible. Su característica clave es que se define solo por su tasa promedio, llamada lambda, y tiene una propiedad teórica distintiva. La media es igual a la varianza, lo que implica que en sistemas con altas tasas de llegada, como el despacho de ambulancias en Guayaquil, la variabilidad absoluta crece, dificultando la planificación. La aplicación por excelencia de Poisson en nuestra área es el flujo de llamadas telefónicas. Analicemos los datos reales del feriado de Semana Santa de 2024 reportados por el SIU 911, donde se gestionaron más de 31,000 emergencias en 3 días. Esto nos da promedios muy distintos según la ciudad. Quito tiene una tasa de 90,3 emergencias por hora, mientras que Ambato tiene una tasa de 15,6 emergencias por hora. Pongámonos en los zapatos del jefe de sala de Ambato. Él sabe que su promedio es 15,6 y supongamos que su capacidad instalada le permite atender eficientemente hasta 20 llamadas por hora. La intuición le diría: estoy cubierto, mi capacidad es mayor que mi promedio. Pero Poisson le dice otra cosa. Al calcular la probabilidad de que la demanda supere las 20 llamadas, encontramos que existe un 10,6% de probabilidad de saturación en cada hora. En un turno de 8 horas, es altamente probable, casi un 60%, que el equipo enfrente al menos una hora de crisis donde las llamadas se acumulen y el sistema colapse. Este cálculo es el argumento irrefutable para solicitar personal de refuerzo en feriados, no basándose en corazonadas, sino en la probabilidad de Poisson. Poisson también es vital para entender la siniestralidad vial que consideramos eventos raros. En Quito, por ejemplo, tenemos un promedio diario de 23,5 accidentes, pero esto no es plano, hay picos y valles. En la madrugada de un martes, la tasa puede bajar a 0,2 accidentes por hora. Si ustedes son tripulantes de ambulancia en ese turno nocturno de 8 horas, el modelo de Poisson nos permite calcular que hay un 20% de probabilidad de tener una noche en blanco o sin accidentes. Esto es crucial para la gestión de la fatiga. Aunque la media es bajísima,
En el 80% de las noches sí tendrán que salir a atender al menos un evento, por lo que no pueden permitirse estar en un estado de baja alerta permanente. Avancemos hacia un análisis más avanzado con los tiempos de respuesta. El Plan Nacional de Desarrollo y el MSP buscan optimizar estos tiempos, pero la realidad geográfica de nuestro país es dura. En zonas rurales como Zapotillo, los tiempos de arribo pueden superar los 30 minutos. Si definimos un evento de falla crítica como una demora mayor a 45 minutos, y sabemos que esto ocurre históricamente una vez cada 200 despachos, podemos modelar esto con Poisson. En un mes con 1000 despachos rurales, esperaríamos 5 fallos críticos, pero la probabilidad de tener un mes catastrófico, con más de 10 demoras excesivas, es del 1,3%. Este análisis permite a las direcciones distritales identificar si un aumento en las quejas es una fluctuación estadística normal o si realmente indica que las ambulancias se están dañando o las vías están intransitables. Incluso en la epidemiología de eventos centinela como el infarto agudo de miocardio, Poisson tiene cabida. Estudios recientes en Ecuador muestran que en 2020 el 86,3% de las muertes por infarto ocurrieron en domicilio. Esto modela un proceso de muertes evitables. Si implementamos un programa de telemedicina o código infarto en las ambulancias y logramos reducir la tasa de mortalidad de 10 a 6 muertes por semana, podemos usar pruebas de hipótesis basadas en Poisson para confirmar que esa mejora es real y que estamos salvando vidas, y no que simplemente tuvimos una semana con suerte. Para consolidar estos conocimientos, hagamos un ejercicio mental rápido sobre la fiabilidad de la flota. Imaginen que el parque automotor de su zona está viejo y la probabilidad de que una ambulancia sufra un desperfecto mecánico durante un traslado es del 5%. Si hay un terremoto y movilizan 12 ambulancias, ¿qué tan seguro es el operativo? Usando la binomial, calculamos que hay un riesgo de casi el 12% de perder 2 o más unidades por fallas mecánicas en pleno desastre. Esto es inaceptable para un evento crítico y sugiere que la estrategia operativa no puede depender solo de sus unidades. Deben obligatoriamente incorporar unidades de bomberos o privados para mitigar ese riesgo mecánico. Otro caso, ahora con camas de unidad de cuidados intensivos, UCI, en un desastre. Un hospital en Guayaquil recibe un promedio de 3 pacientes críticos por hora en epidemias y tiene solo 5 camas libres. ¿Cuál es el riesgo de que llegue más gente de la que cabe? Usando Poisson, determinamos que existe un 8,4% de probabilidad de colapso de la unidad en la próxima hora. Un riesgo del 8% de tener que denegar el servicio de UCI es clínicamente altísimo. Por tanto, el jefe de guardia no debe esperar a que se llenen las camas. Debe activar preventivamente el protocolo de derivación a la red complementaria basándose en este número. Para ir cerrando esta clase, quiero darles 3 recomendaciones fundamentales para su vida profesional. Primero, la recolección de datos. La calidad del modelo depende estrictamente de la calidad del dato que ustedes escriben. Si no registran con precisión los tiempos y resultados en las fichas de atención prehospitalaria o si dejan datos perdidos, introducen un sesgo que inutiliza el cálculo de nuestras tasas y probabilidades. Segundo, la contextualización. Nunca usen un valor de tasa nacional para tomar decisiones locales. La tasa de accidentes de Guayaquil no aplica a Loja ni a la Amazonía. Deben calcular sus propios parámetros locales. Y tercero, usen la tecnología. Ustedes tendrán acceso a herramientas del EQ 911 como Power BI. Úsenlas para alimentar estos modelos. Recuerden siempre, la intuición clínica es valiosa y necesaria para tratar al paciente que tienen enfrente. Es lo que les permite saber qué medicamento poner o cómo entablillar. Pero la estadística matemática, el pensamiento estocástico, es indispensable para gestionar el sistema que permite que esa ambulancia llegue a tiempo. El uso de las distribuciones binomial y de Poisson les permitirá transitar de una gestión de emergencias basada en la simple reacción ante el desastre a una gestión basada en la previsión inteligente. No se conformen con ser pasajeros en el sistema de salud, sean los arquitectos de su eficiencia. Muchas gracias por su atención. Revisen los ejercicios de la plataforma
y nos vemos en la siguiente clase.